Bueno, vamos ya a dar paso a la siguiente ponencia a cargo de Elide Pittarello. La conferencia se titula La modernidad heterodoxa de Ramón Gaya. Elide Pittarello es profesora emérita de literatura española en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y académica correspondiente extranjera de la Real Academia Española. Su campo de investigación es la literatura española de los siglos XX y XXI, la relación entre los textos literarios y artes visuales, principalmente pintura y fotografía, así como la memoria histórica. Es autora del ensayo recientemente publicado Ramón Gaya, El pensamiento de la pintura, publicado en Artes del Ensayo. Así que les dejo con Elide Pittarello. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización de este simposio por haberme involucrado entre tantos expertos. Muchas gracias al Museo del Prado, al público. Voy a retomar argumentos que ya han sido tocados esta mañana. Ramón Gaya es un universo, creo que ninguna crítica lo puede, digamos, circunscribir, y esa es una ventaja porque siempre nos queda algo por decir. Para hablar de Ramón Gaya, acudo primero a su palabra, a los ensayos, los diarios, las cartas, los poemas y las entrevistas. Voy rastreando aquí y allí, allá, sus numerosas declaraciones sobre su propio arte y el arte de los artistas modernos, algunas desabridas, otras desdeñosas o tan solo indiferentes según el paso del tiempo. Son tan conocidas estas declaraciones como enigmáticas para quien no haya ahondado en su escritura. A veces se aproximan al veredicto asertivo que necesita varios distingos por caer fuera de los marcos conceptuales consabidos. Excepción hecha, creo yo, del ámbito interdisciplinar de los estudios visuales que se han afirmado de manera consistente a partir por lo menos de la última década del pasado siglo, centrados más en la recepción circunstanciada de la imagen, también la imagen pictórica, sin desatender la imagen verbal, que en la filología icónica y su transmisión al variar de escuelas y estilos. Los estudios visuales ofrecen hoy instrumentos de análisis más aptos, no únicos, por supuesto, a abordar tanto los escritos como los cuadros de Ramón Gaya, que es un artista figurativo original en el sentido de originario. Erróneamente fue tildado de antimoderno en lo que escribió y pintó. Por ejemplo, sus escritos no caben en la tipología de los antimodernos, el libro que Antoine Compagnon publicó en 2005. Es un balance histórico llevado a cabo a partir de esta premisa. Los antimodernos, no los tradicionalistas, por tanto, sino los antimodernos auténticos, no serían más que modernos, los verdaderos modernos, que no se dejan engañar por lo moderno, que están siempre alertas. Uno imagina en principio que debieran ser diferentes, pero pronto nos damos cuenta de que son los mismos vistos desde un ángulo distinto o los mejores de entre ellos. La hipótesis puede parecer extraña y exige ser comprobada. Ni adoptando ese ángulo distinto, Ramón Gaya entra en las clasificaciones que propone Compagnon, porque no es partidario Ramón Gaya ni del realismo, ni del nihilismo existencial, ni de la estetización del arte o del culto individualista del estilo, menos todavía del conservadurismo ideológico o del apoliticismo. En este último caso lo testimonian a ultranza su encendida militancia republicana y el largo exilio. Roland Barthes dijo en 1971 que le hubiera gustado situarse, cito, en la retaguardia de la vanguardia, ya que, vuelvo a citar, ser de retaguardia significa saber lo que ya está muerto, ser de vanguardia significa saber lo que ya está muerto, ser de retaguardia significa amarlo todavía.
Lo menciona Compañón, que define el antimoderno, cito, como moderno arrastrado por la corriente de la historia, pero incapaz de guardar luto por el pasado. Tampoco esto es aplicable a Ramón Gaya. Era un adolescente cuando supo con certeza lo que para él estaba muerto mucho antes de estar de luto y no metafóricamente. No voy a recordar aquí la biografía de Ramón Gaya, tampoco voy a examinar de manera sistemática, cronológica, sus escritos, ya que el propio autor desatendió este criterio cuando quiso reunirlos en su obra completa a partir de 1990. Es un hecho conocido su falta de confianza en el saber que proporcionan las disciplinas históricas. Inaugura Ramón Gaya el primer volumen de los 3 que salieron en aquella década con El sentimiento de la pintura y Velázquez, Pájaro solitario, los 2 libros míos más firmes y maduros, dijo en la nota preliminar. Estos son respectivamente de 1960 y 1967. Los demás escritos se ajustan a un vaivén de fechas que implica una dialéctica del montaje, gracias a la cual el escritor se sustrae al orden de la cronología. En otras palabras, evita concatenar los contextos en que escribió cada texto, sea este extenso, breve o lapidario. Debido a esta disposición, en el corpus de su producción emergen inéditas relaciones de sentido y algún que otro interrogante. La justificación que sella la nota preliminar es reticente. La dosis de lo declarado con respecto a lo implícito protege algún secreto o vivencia íntima. Dice el autor, tampoco me gustaba un orden cronológico al revés, y dado el discurso, puntitos, entrecortado de mis escritos, lo mejor era confiar en una ordenación suya interna. ¿De qué ordenación se trata? Entre una y otra brecha temporal se abre también una discontinuidad espacial, la de una existencia testimoniada con muchos silencios. Se ha hablado mucho del silencio, en la pintura se hablará todavía, me imagino. Por ejemplo, en la composición del primer ensayo, El sentimiento de la pintura, se pasa del primer capítulo, fechado Italia 1959, al segundo capítulo, que se titula Homenaje a Velázquez, fechado México 1945. Es pues una ordenación que se rige más por un criterio de compatibilidad que de coherencia, dado que la coherencia implica una conexión de lo múltiple disperso, exenta de contradicciones. Indócil ante cualquier forma de racionalización, lo cual no quiere decir que fuera un irracional, la actitud de Ramón Gaya presenta afinidades con la modernidad vanguardista más radical, donde la extraña ordenación de su obra completa es un detalle, pero un detalle más significativo de lo que parece a primera vista. Lo tomo como brújula para orientar mi propia argumentación. Al igual que él, me sitúo in medias res, en ese 1960 que fue tan importante en su momento por varias razones. Es el año del tercer centenario de la muerte de Velázquez. Un acontecimiento que en España se celebra con la publicación de numerosos ensayos de crítica de arte y de historia de la cultura a la espera de que se inaugure el 10 de diciembre de ese año la exposición homenaje Velázquez y lo velazqueño en el Casón del Buen Retiro. Tengo aquí un pequeño vídeo sobre el final de esa exposición. A ver si lo puedo poner en marcha. Sí. ¿No? ¿No? ¿Tampoco? Perdón, porque no domino aquí, ahora. Acuden al edificio del madrileño Casón los últimos visitantes de la exposición Velázquez y lo velazqueño. La venta de entrada se cierra con el número 86.744, cantidad despachada desde la apertura en diciembre último hasta este momento de la clausura. Pero hay que añadir a ese número el de casi otras tantas personas asistentes los días de entrada gratuita, grupos docentes y organismos culturales.
En la exposición figuraban 176 cuadros, de los cuales 61 procedían de diferentes naciones de Europa y de América. Al acto de clausura asiste el director general de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto Gallo, acompañado del de Archivos y Museos y otras personalidades, entre las que también se encontraba don Manuel Gallego Morell, hijo y colaborador del organizador de esta exposición, don Antonio Gallego Burín, recientemente fallecido. En esta última jornada de la exposición, la afluencia de público no cesó un instante. Tras la clásica palmada de la ordenanza, los visitantes abandonan las salas. Ante la mirada vigilante de Mr. Gaul, restaurador de la National Gallery inglesa, se desmonta el cuadro La Venus del Espejo, una de las joyas enviadas del extranjero para figurar en esta exposición, durante la cual se recaudaron por derechos de entrada cerca de 1,5 millones de pesetas. Ramón Gaya hubiera visto en este vídeo, que concentra todo lo que él detestaba, exactamente el revés de lo que significa ver una exposición o ver un cuadro. Todo lo que atañe a la visión, a la fruición de la pintura como evento social y cultural económicamente rentable. Él concebía únicamente la contemplación solitaria de la obra. Aquí vemos un par de fotos, 3. No por azar, ha fijado a veces esa vivencia en algunos de sus cuadros. Más que la contemplación unilateral del espectador, es decir, del sujeto que juzga el objeto elegido, se trata de una recepción fenomenológica de la obra, una implicación mutua. Sobre este tema, por ejemplo, en el campo de los estudios visuales, recuerdo, por ejemplo, un libro de Georges Didier Huberman que se titula Lo que vemos, lo que nos mira, o de Mitchell, que tituló un libro What do images want? ¿Qué quieren las imágenes? Vida y amores de las imágenes. Es decir, la relación, digamos, de sometimiento o de implicación emotiva, además de cognitiva, por parte de la obra de arte. En el caso de Ramón Gaya se trata además de un cruce de miradas con una jerarquía inversa. Su respuesta es la del sujeto en la acepción latina de subjectum, de sometido a la pintura que lo enseñorea. Tampoco es casual que en sus cuadros la figura inmóvil del espectador esté pintada de espaldas cuando aparece, ocultando con recelo la identidad y la reacción, el alcance del conocimiento mezclado con el sentimiento. En la acepción del verbo latino sentire, una percepción que involucra el cuerpo. Para enfocar este propósito, el anti-idealismo de Ramón Gaya, tal vez sea útil recordar que Hans Belting, otro de los estudiosos de los estudios visuales, en Antropología de la Imagen, un libro de 2002, afirma que la persona humana es un lugar de imágenes, cito, y que es el cuerpo el manantial de nuestras imágenes. Curiosa la coincidencia de la metáfora del manantial. En 1960, Ramón Gaya publica en italiano y en español El sentimiento de la pintura, el ensayo crucial que tanto y tan a fondo ha sido analizado por los expertos más autorizados en su obra, la mayoría presentes aquí en este simposio. Es el año en que Ramón Gaya vuelve a España por primera vez, desde que vivía en el exilio, en esa época en Roma, donde también estaba su íntima amiga María Zambrano. Ramón Gaya vuelve a su país para realizar una exposición en la Galería Mayer de Madrid, que inaugurará el 20 de abril. La precede en marzo el admirado artículo de María Zambrano, La pintura en Ramón Gaya, publicado en el número 160 de Ínsula, la revista. La autora parte de los elementos esenciales del sentimiento de la pintura que ella conocía de antemano para desplegar a continuación su propio planteamiento filosófico, cercano a la vivencia y a la práctica pictórica de Ramón Gaya, aunque sin coincidir del todo.
Evito a propósito el uso de términos corrientes como estilo o estética, improcedentes sobre todo para la concepción de la pintura de Gaia. Pero en febrero de 1960, un mes antes de que saliera ese artículo, María Zambrano aún no estaba segura de que la revista se lo aceptara. Entonces se lo ofrece al amigo Ramón, con el cual tenía un trato casi diario, para que lo publique eventualmente en el catálogo de la exposición que iba a montar en Madrid. Los dos están en Roma. En vez de llamarlo por teléfono, Zambrano le escribe una carta donde, pensando en las circunstancias de ese regreso lleno de incógnitas, airea ella misma la hipótesis de que no sea una buena idea publicar su ensayo. Y dice la carta: y ahora te quiero repetir lo que aquel domingo te dije, que si es mejor en consideración a esas realidades que lo mío no vaya en el catálogo, que vaya lo de alguna otra persona más apropiada a la situación o a lo que se quiera llamar, hazlo así. Y no tengas temor conmigo, Ramón. Yo no me ofendo por cosas que veo claras y es más, te aconsejo que lo pienses. Efectivamente, el artículo de María Zambrano no fue publicado en el catálogo, que llevó como único texto un sobrio autorretrato verbal del propio artista, fechado Italia 1959. Con casi 50 años, Ramón Gaia ha acumulado una experiencia sólida, sus cuadros son inconfundibles y, sin embargo, él se presenta, por un lado, como si aún no hubiera dado con la pintura adecuada, una manera diplomática, pero no solamente, por no realzar su obra ni su propia figura. Por otro lado, no tiene reparos en declarar qué pintura dejó de interesarle desde sus comienzos precoces, qué pintura sigue venerando y cuál es su cometido moral en cuanto artista. Por ser la cifra de lo que más le importaba, cito ese texto casi integralmente. No digo que resuma, nada puede resumirse en muy pocos casos, pero en el caso de los escritos de Ramón Gaia menos todavía, pero sí hay los elementos fundamentales. Documenta elementos cruciales de su vivencia de la pintura. Lo voy a dar en 3 partes porque es muy largo. Mi propia pintura a lo largo de 40 años de trabajo quiero considerarla solo como una proposición, como un continuado boceto provisional. Toda la letra cursiva es del autor. Empecé a pintar en 1920, o sea, contando apenas 10 años, en el estudio de los pintores Pedro Flores y Luis Garay, únicos atentos en la Murcia de aquellos años a cierta universalidad. 7 años más tarde, mi pintura de entonces era, según se decía, un cubismo liberado de su prisión geométrica. Exponía en París y, lo que era importante, el contacto directo con los cuadros de Braque, de Rouault, de Matisse, que me habrían desilusionado. Rompía definitivamente con esa idea convencional de arte moderno, llegada hoy, como se sabe, a través de su larga agonía snob a su academicismo y oficialidad. Recordemos la fecha, 1960. Cara a cara, sin el celestinaje de Cahiers d'Art, sin la ensoñación provinciana, a toda esa pintura le había descubierto de pronto un algo de papel, una miseria de papel. Me di cuenta de que moderno no podía querer decir nada, sino quería decir simplemente vivo, y que mientras el cuarto de Braque de la semana pasada se había petrificado rápidamente en una pieza de museo, es decir, de arte artístico, el cuadro de las meninas, pese a su marco, su habitación especial, entonces las meninas estaban en una sala con un espejo y a esa ubicación de las meninas le dedica Vicente Aleixandre un maravilloso poema que se titula Las meninas, pero no estaba en el lugar donde lo ven ahora. Pese a su marco, decía, su habitación especial, a su estúpido espejo, no lograba nunca ser apresado, encerrado, inmovilizado, y nos sorprende siempre con su fragancia, no ya eterna, sino actual, viva, actual. Mi vuelta de París, a los 17 años, habría de ser decisiva. Y en la última parte, dice, el vaivén del arte artístico, construido, ejercido, no me interesaba. Y el arte que me interesaba no era arte, sino vida. De ahí que mi labor de pintor y de escritor se haya mantenido durante 30 años en una especie de retiro consciente. No es para la naturaleza de mi pintura un momento favorable, ya que los ojos del espectador siguen impregnados de esa modernidad convencional que se le sirviera a principios de siglo y que, pasados unos años de autenticidad y vitalidad magníficas con Juan Gris, Picasso y Paul Klee,
viene arrastrándose, por lo menos durante los 30 últimos años últimos, en una especie de vejez retocada. Pero no se trata de buscar el momento propicio, sino de escuchar nuestras obligaciones. Hago hincapié en el hecho de que Ramón Gaya enlaza aquí su labor de pintor con la de escritor, que se ha subrayado ya esta mañana. Se limitaba a decir que era un pintor que escribe, una definición anodina solo en apariencia. Cuanto más profundice uno la lectura de sus textos, más evidente es la atenta elaboración que conllevan. En una entrevista de 1983 a Nigel Dennis, que le preguntaba por la conexión estrecha entre su pintura y su escritura, Gaya contestó lo siguiente: cuando yo escribo, como no soy novelista ni soy propiamente poeta, escribo casi siempre, como tú sabes, sobre arte. No son ensayos exactamente, ni es que a mí me guste teorizar. Lo que pasa es que, en fin, pienso y he pensado siempre sobre el arte delante de las obras. O leyendo a Tolstoy o a Nietzsche, es decir, leyendo libros que a mí me han gustado y siguen gustándome porque son cosas decisivas. Se trata entonces en mis ensayos de recoger eso de la manera más clara posible. Decirlo así ha sido una preocupación mía, que todo estuviese muy claro, y como se trata de cosas difíciles, de sfumature, muchas veces introduce palabras en italiano, difíciles del pensamiento, he procurado siempre darles una forma muy clara, muy simple, casi callejera, porque a mí todo el lenguaje técnico de los críticos, historiadores y estetas me aburre mucho. Me parece todo como un material que le echan encima, que emborrona y lo hace todo mecánico, y que nos perdone a nosotros los críticos. Varias formas de refutación, varias formas de no, jalonan la trayectoria artística de Ramón Gaya. Aquí contesta los procesos de abstracción, bases del conocimiento racional, al que tienden, entre otros, críticos de arte e historiadores. Ellos trabajan con conceptos cuya validez generalizada depende de su comunicabilidad, tanto más eficaz cuanto más cercana a la doxa, a una cultura compartida. Solemos atribuir una metafórica claridad cuyo origen platónico se nos ha olvidado a la correspondencia unívoca entre el concepto y el objeto que designa. No es esa la claridad a la que tiende Ramón Gaya, ya que cuida la eficacia formal de sus enunciados, pero rara vez explicita el significado de los mismos. Aquí, por ejemplo, sería interesante averiguar a qué sfumature difíciles del pensamiento se refiere. Análogamente al matiz en español y a la nuance en francés, inglés y alemán con distintas pronunciaciones, la sfumatura indica en italiano diferentes grados o tonos de color, estadios intermedios, aspectos no muy perceptibles de un objeto o una situación. Entre el propósito de ser claro y las sfumature difíciles del pensamiento emerge una incongruencia. Podría rectificarse con la herramienta del denostado lenguaje técnico si Ramón Gaya no la rehusara de antemano. En su opinión, esa competencia obstaculiza no tanto la interpretación del arte, sino su comprensión. Interpretación y comprensión son dos palabras clave en sus escritos, pero no las incluyó en el autorretrato del catálogo de la Exposición de Madrid. Como se sabe, esa exposición no fue comprendida. Puede decirse que ni siquiera fue interpretada. Acudió poquísima gente y salió una crítica en ABC perdonándole la vida al artista. En una carta al amigo pintor Juan Bonafé, fechada Barcelona el 3 de septiembre de 1960, Ramón Gaya admite su amargura, si bien dice que fue momentánea, pues declara estar acostumbrado, cito, a esperar esa incomprensión estúpida. Toda la cursiva es del autor. Y añade, estamos, como siempre, un poco más que siempre, en guerra con nuestra contemporaneidad. Repito, toda la cursiva es suya. Como nunca suceden las cosas de la misma manera, no caemos nosotros mismos en la cuenta de que la pintura que queremos hacer es hoy excesivamente revolucionaria, imposible de ver por parte de nuestros contemporáneos, como ha sido en su día de hacerse, de estar haciéndose, la de Van Gogh, por ejemplo.
Lo peor, que como se sabe no vendió un cuadro en su vida. Lo peor es que esta renovación nuestra, esta modernidad nuestra, no tiene, como las modernidades preferentes, rostro escandaloso y voz en grito y aparato que sirvan para imponerse. En palabras del propio artista, se trata pues de una pintura excesivamente revolucionaria, abocada a esa renovación nuestra, a esa modernidad nuestra de la que poquísimos están enterados por el éxito de la chillona modernidad canonizada. Inútilmente en el artículo aparecido en Ínsula, María Zambrano había expuesto esta modernidad no reconocida, enfocando con su autorizado discurso filosófico la cuestión candente, a saber, por lo que se refiere a la relación del pintor con el cuadro pintado, se trataba de sustituir la categoría de mímesis por la categoría de aparición. ¿Cómo no suscitar estupor o incluso burla, concibiendo la imagen pintada, la superficie, como una presencia en lugar de una representación? Sin duda alguna, un atentado al método del investigador tradicional, aunque en épocas más recientes puede haber alguno dispuesto a pactar. Es el caso, por ejemplo, de Georges Didier Huberman. Al introducir Phasmas, ensayos sobre la aparición, escrito en 1998, afirma el autor que la aparición inesperada de una imagen despliega su poder, cito, en una apertura heurística, en una experimentación de la investigación como encuentro, otro tipo de conocimiento. Fin de cita. No es de extrañar si en 1960 el texto de María Zambrano, La pintura en Ramón Gaya, pudo resultar hermético. Veamos el incipit, síntesis esmerada de una acepción de lo trascendente que había sido retomado por algunos filósofos contemporáneos, Heidegger entre ellos. Compartiendo la actitud de Ramón Gaya, dice Zambrano con su lenguaje especulativo. Este es el comienzo del ensayo. De la pintura, como de todas las cosas visibles, lo más decisivo es el modo de su presencia. Lo más superficial es lo que puede darnos la clave de lo que encierra, pues lo visible nunca lo es ya desde siempre y del todo, sino que alcanza a serlo, y más si de humana creación se trata, por manifestar al fin algo que no puede seguir oculto. Pero, como nada logra hacerse manifiesto enteramente, el juego entre ocultación y visibilidad marca el modo de la presencia, lo que implica una manera de entrar en el espacio y de fluir en el tiempo. La imagen del tiempo que fluye es una catacresis, expresa metafóricamente su devenir. Precisemos, el devenir del tiempo medido por el viviente que también deviene. En este caso, la metáfora originaria ha pasado al uso coloquial. Pero si en vez de decir que fluye el tiempo, se dice que fluye la pintura, como solía decir Ramón Gaya, el sobresalto semántico es inevitable. No digamos si esta nueva acepción metafórica se materializa en una cualidad más apropiada aún, la liquidez, la imagen del agua. María Zambrano, tras referirse varias veces al fluir de la pintura en Ramón Gaya, en un momento dado menciona también el agua, pero con la cautela de convertir en una comparación el nombre que para el pintor poseía la pregnancia de una metáfora cognitiva. Según dice Ramón Gaya, en su ensayo El sentimiento de la pintura viene del agua, descubrimiento que hizo un día en Venecia, mas el hacerlo siendo el pintor fue, sin duda, porque ya se le había dado realizar que quien hace algo solo descubre el ser de eso que hace cuando lo ha hecho ya. Y así, en su visión de la pintura en los canales de Venecia, Ramón Gaya vio espejada su propia pintura o la pintura tal como a él había llegado, viendo fluyente, pura, apresada y desprendida a la par, esa pintura que le había dejado sus estigmas visibles y en otros cuadros. Hay una errata, perdón. José Bergamín, en las entrañables palabras de bienvenida que le dirige a Ramón Gaya en el estreno de aquella exposición madrileña de 1960, brinda también su apoyo en este planteamiento heterodoxo, solidario con Ramón Gaya en rehusar tanto la estetización de la labor artística como el anhelo moderno de inventar lo nunca hecho. Primero cita a Antonio Machado para recordar que, cito a Bergamín, una cosa es lo novedoso y otra lo original.
Luego habla por y para Ramón Gaya, sintetiza aquella concepción suya de la pintura silenciada en el autorretrato del catálogo. Dice, la realidad hacia el final de las palabras de bienvenida, la realidad en la que nosotros creemos traspasa, sobrepasa el arte, porque el arte es su aparición y no su apariencia o parecido. Nada se parece menos a lo real que la realidad misma. Esto es lo que nos dice Velázquez, lo que nos dice Cervantes, y es lo que nos dice tu libro, lo que nos dice tu pintura, con originalidad de creación viva, de participación creadora. Pero la aparición, como dijo María Zambrano, a la que cito de nuevo, en el juego entre ocultación y visibilidad, marca el modo de la presencia. Hay un límite, una frontera. Mientras que la representación es intencional y sustituye, la aparición es imprevisible y acontece. La aparición irrumpe y revela lo que ya estaba. Se limita a ponerlo al descubierto. La aparición implica una temporalidad ajena a la cronología. No se puede historiar. En su relación con lo real, la aparición no se reconstruye con el enfoque retrospectivo que funda el discurso histórico de la cultura occidental. Es inevitable pensar en dos figuras de heterodoxos del siglo XX que en las últimas décadas han cobrado un prestigio directamente proporcional al desengaño que iban sufriendo las modernidades canonizadas, las que destruyeron unos tras otros todos sus modelos de referencia. El primero es Walter Benjamin, en Italia lo pronunciamos a la alemana, en España no, según el cual, cito, el despertar es el caso ejemplar de recordar. Permanentemente suspenso en el umbral, cito otra vez, entre duelo y deseo, entre una memoria y una expectativa, fin de cita, donde la imagen dialéctica en su vaivén entre lo semiótico y lo latente juega un papel fundamental de espalda a todo saber positivista. El otro, heterodoxo, es Aby Warburg, con su modelo fantasmal de una historia del arte expresada a través de imágenes supervivientes y fórmulas de patos que afloran de manera anacrónica e imprevista, ajenas a toda voluntad de poder, sin teleología ni evolución. Análogamente a Burckhardt, el gran historiador del Renacimiento, para Warburg el arte era antes que nada una cuestión vital. Lo era sobremanera para Ramón Gaya, y hoy disponemos de conceptos más apropiados para enmarcar sus escritos sobre pintura en una contemporaneidad que alberga el desfase de lo intempestivo o inactual en la huella de Nietzsche. En todo caso, no olvidamos que la primacía de la vida sobre el arte fue reivindicada también por algunas vanguardias, con el dadaísmo a la cabeza. Y si las vanguardias expulsaron del arte el valor de la belleza, extendiendo a la estética a otras cualidades que incluyen la trivialidad y la abyección, Ramón Gaya tampoco dio su adhesión al consabido ideal de la belleza. Por el contrario, lo encarnó en una forma de vida sagrada en cuanto inaprensible en su totalidad, impura mientras se manifieste en este mundo, mientras existe el límite que la califica de profana. En un texto tildado Belleza, Modernidad y Realidad, también de 1960, escribe: la belleza no era, como me enseñaron y yo creyera de buen fe, eternización, sino actualización. Actualización de algo que ya es eterno en principio. Lo bello es todo cuanto puede ser rescatado, arrebatado a lo eterno, salvado de lo eterno y traído hasta la hermosa vulnerabilidad del presente. La belleza era, ella también, sumamente impura, defectuosa, expuesta, movible. En una palabra, la belleza no era ningún ideal, sino algo mucho más nuestro, que nos pertenecía, que existía. Como de costumbre, en el discurso de Ramón Gaya abunda la negación, una función exclusiva de la actividad verbal. La negación, es decir, el decir no es, tantas veces ha dicho no es esto, no es esto. La negación es un signo bifronte, consciente establecer una distancia con respecto al objeto negado, remitiendo no tanto a lo contrario, sino a lo diverso, sin necesidad de determinar su contenido. La negación
siempre en el discurso verbal, remite a lo otro de lo definido, de lo determinado e incuestionable. La negación instituye un umbral más allá del cual lo heterogéneo sustitutivo es potencialmente ilimitado. He recuperado a este propósito una de las anotaciones inéditas del diario de Ramón Gaya. La había escrito en Roma el 20 de enero de 1963. El punto de partenza, palabras en italiano, y de arribo, no puede ser sino el pensamiento. Por eso encuentran algunos que no desarrollo mis ideas suficientemente y llevarían razón si se tratara de ideas y no de pensamiento. Pero el pensamiento no tiene desarrollo, se formula, se expresa, eso sí, lo más claramente posible, pero no se explica. Este fragmento me ha llamado la atención por guardar cierta afinidad con lo que plantea Heidegger en su libro ¿Qué significa pensar? Principalmente se trata de tomar en consideración, dice Heidegger, es decir, significa abrirse a lo que, cito, se aparta de nosotros e incluso se ha apartado desde tiempos inmemoriales. Lo que se sustrae de esa manera conserva y desarrolla una peculiar e incomparable cercanía. No es Gaya, es Heidegger. Implica una presencia oculta y una llamada, porque añade el filósofo, el pensamiento, cito otra vez, lleva de propio a la palabra eso que no está hablado. Y lo que el pensar lleva así a la palabra no es inventado, sino que ha sido hallado. Fin de cita. Tal vez ahora resulte más comprensible aquella declaración aparentemente modesta con que Ramón Gaya presenta su pintura en el autorretrato ya mencionado, allí donde la considera solo como una proposición, como un continuado boceto provisional. Ni sus escritos ni sus cuadros, tan entrelazados en dar cabida a lo sagrado de la existencia, lo sagrado es justamente lo que está más allá de lo conocible, no es lo religioso, nunca apuntan a la forma cerrada, necesitan prácticas expresivas diferentes. Si en el lenguaje verbal la negación exhibe la discrepancia entre los hechos y sus interpretaciones, en el lenguaje icónico la imagen es siempre imagen de algo. La imagen no puede mostrar lo ausente, no puede mostrar lo que está oculto en la trascendencia. Ha llegado el momento de hablar de los homenajes, pero ya se me está acabando el tiempo. Solo propongo una comparación entre un homenaje escrito y algún que otro homenaje pintado. Hemos visto varios esta mañana. El primero es un poema inédito, dedicado al crepúsculo de Miguel Ángel, y el poema es este. Me gustaría que lo leyera alguien nativo, pero pido perdón. El primero, digamos, es este. Entre las 4 alegorías o parti della giornata que decoran la tumba de Lorenzo dei Medici, Ramón Gaya elige el crepúsculo. El atardecer es la hora de la pintura, decía retomando Tiziano, lo hemos visto esta mañana. Avanzan las sombras, los contornos se diluyen, menguan los volúmenes de las cosas. A través de la negación, en el lenguaje verbal, Ramón Gaya lleva a cabo la metamorfosis de la estatua. Le resta cualidades hasta convertirla en algo, un pronombre indefinido que en la primera entrada del diccionario de la RAE se lee. Designa una realidad indeterminada cuya identidad no se conoce o no se especifica. La estatua predilecta llega a ser un ente indeterminado, del que la herramienta gráfica marca la importancia. El autor, llamándola algo, primero la evidencia con mayúscula en el primer verso y en el penúltimo con cursiva. Es un algo, vayan notando las negaciones, digamos, que hay en este poema. Es un algo que vive, que es hermoso sin serlo, que es de todos, pero acaso no es nuestro. Es igual que un enigma, pero no es un secreto. Está aquí, entre los vivos. No nos sirve el saberlo. Está aquí, casi existe, se le siente en silencio, nos esquiva constante, pero es fiel como un perro. Es un algo que es libre, sin salir de aquí dentro. Hay otro poema dedicado al mismo tema que sí había publicado, y es este, es un soneto. Y la cosa curiosa es que el límite que la otra versión
de este homenaje, la que el autor, repito, había publicado, muestra por adelantado, anacrónicamente, el estadio sucesivo al efecto de indeterminación que crea el uso de la negación lingüística. La estatua de Miguel Ángel ahora está en movimiento y en suspenso entre sus dos dimensiones, la de escultura creada por el arte y la de criatura llegada a una forma de vida. El límite no es fijo, oscila, remite al tránsito incesante y a la espera de la aparición. Parece que llegas desasido del cuerpo de la piedra a doblegarte, a pasar de este lado, a formar parte de este mármol de acá, más dolorido, que es la carne del hombre, y convertido ya en un ser como todos, recostarte, rota ya la materia, roto el arte en su propio desnudo atardecido. Parece que vinieras liberado de lo eterno a mezclarte con los otros, a caer en la vida y disolverte. Al borde de un abismo te has quedado. Ya no puedes bajar hasta nosotros ni a tu centro de piedra devolverte. El límite que la negación lingüística instituye como abertura entre la cosa negada y su otro, lo heterogéneo, a veces nombrado pero jamás definido, realiza verbalmente una práctica icónica fundamental para Ramón Gaya: marcar límites sin llegar a perfeccionar la imagen, sin convertirla en una representación del objeto. Por ejemplo, en los homenajes, pero no solo en ellos, claro está, esta analogía transmedial necesita otros recursos expresivos, ya que una imagen, como se ha dicho, no se puede negar. Me limito a mencionar 3 elementos y voy hacia el final de mi comunicación. El vaso de agua. Para el pintor es la imagen de la transparencia tantas veces subrayada. Voy cambiando. La imagen es la transparencia, decía, pero ¿a qué visibilidad apunta? La imagen que le llega en forma de aparición y se deposita en una de las obras presupone una profundidad, instituye a la vez un límite y una relación dinámica. La transparencia como posibilidad de dar a ver lo oculto tiene afinidad con lo diáfano de Aristóteles. Lo diáfano es, para Aristóteles, el receptáculo incoloro del color que se manifiesta y actualiza por medio de la luz. Esta mañana se habló de concavidad. Para Aristóteles es la condición de aparición de los colores. El vehículo de la visibilidad para Aristóteles es lo diáfano, para Ramón Gaya es la transparencia materializada en la copa de agua. Es una imagen dialéctica, incluye una relación dinámica entre lo que ha aparecido y lo que podría aparecer, remite al fluir de la pintura. El otro elemento es el documento. En ningún homenaje Ramón Gaya recrea total o parcialmente el cuadro del pintor elegido. La obra del homenajeado es visible siempre, subrayo, siempre en forma de reproducción o de documento. Puede ser un catálogo, un grabado pequeño, una postal, una foto, el tipo de imágenes que caben en una casa provisional y hasta en una maleta de exiliado. Ramón Gaya asumió la distancia, primero física, luego metafísica, como condición insoslayable de la creación. La falta que alimenta el deseo, la imaginación y el sacrificio, el estar a disposición de la pintura, de su revelación. El conocimiento no es nunca inmediato, necesita la memoria tan diferente de la historia. Y en los homenajes, Ramón Gaya pone el documento como agente de la memoria y por eso tampoco el documento es estático. Comparte el espacio doméstico del pintor que lo expone aquí y allá, una repisa, un mueble, una pared, según el estado de ánimo. El documento testimonia un cuidado que no cesa. Vamos a ver algunos. Siempre hay esta representación de una representación, o mejor dicho, la representación de ese cuadro que él considera vivo por ser el pintor elegido o la pieza elegida. Si no fuera cierto este cuidado, ¿por qué Ramón Gaya sigue pintando así sus homenajes después de volver de México? ¿Por qué no deja de lado el documento una vez que puede contemplar de cerca el original admirado?
Este para mí es uno de los homenajes que más representan lo que Ramón Gaya entendía por movimiento de la pintura. Realmente la figura de Tiziano ha salido del dibujo, que está en gli Uffizi, y está en la casa. Y finalmente, lo inacabado, en su dicción más amplia, es el tercer elemento. Toda composición pictórica de Ramón Gaya es incompleta o borrosa, en todo caso, nunca perfeccionada. Al concebirla como aparición, difuminada, borrosa, repito, con esta elección icónica el artista expresa la huella del tránsito. En los homenajes, ya el hecho de que privilegie a menudo el detalle o el fragmento remite a la existencia de una obra acabada sobre la cual tiene que desplegarse el trabajo de la memoria, la consciente y la inconsciente, tanto del artista como del espectador. Pero lo inacabado atañe también a otros sujetos de Ramón Gaya, paisajes, escorzos domésticos, temas mitológicos o religiosos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Ese rasgo más evidente de su intención artística, tal vez también el menos considerado por pertenecer a una tradición a la que estamos muy acostumbrados. Lo inacabado o no finito viene de lejos, del siglo XV por lo menos, y continúa en nuestros días. De marzo a septiembre de 2018, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se dedicó una exposición a este tema, con el título Unfinished, Thoughts Left Visible, traduzco más o menos, inacabado, pensamientos dejados a la vista. La exposición le dedica una retrospectiva al Renacimiento, al Romanticismo y al impresionismo, pero la parte más consistente es la que atañe a los siglos XX y XXI, hasta 2015. En las primeras líneas de su ensayo dedicado a lo contemporáneo, Kelly Baum, comisaria del museo, afirma que al no acabar una pieza artística significa para el artista involucrar la presencia de una actividad, no tanto su ausencia. Y añade más adelante que si los artistas contemporáneos, sobre todo a partir de 1960, se han volcado en lo no finito, eso se debe a la tentativa de abrir literal y metafóricamente la obra de arte al mundo. Esto lo dice en el catálogo. Mucho me temo que a Ramón Gaya no le hubieran gustado las reflexiones, le hubieran parecido pobres, ni se hubiera sentido a gusto entre los artistas contemporáneos de Nueva York desperdigados en un haz de ismos efímeros. Aquí termina mi discurso, que no quiere ser un final. Como homenaje al que sigue siendo un moderno heterodoxo, solo recuerdo sus palabras conmovedoras de 1960, mostrando primero unos cuantos cuadros que subrayan, digamos, la tendencia hacia lo inacabado creciente de las últimas obras de Ramón Gaya, cada vez más difuminadas, cada vez más transparentes, donde el detalle o el fragmento simplemente remiten a un entero que tiene que obrar en la memoria. Y termino con sus palabras, solo como una proposición, como un continuado boceto provisional. Muchas gracias.